Asociación de Sociedades Científicas, de la Federación Médica Colombiana, y esto porque el sistema de salud en Bogotá, Juan Pablo, está a punto de colapsar porque hay pacientes que no tienen en este momento una cama en una unidad de cuidados intensivos y pues justamente por cuenta del aumento de casos positivos de COVID-19, pues ya está a punto de colapsar el sistema de salud. Según el reporte más reciente que han entregado las autoridades, en este momento hay cerca de 150 pacientes pendientes de ubicar, y lo que piden entonces los médicos es que se decrete una cuarentena general, estricta, no focalizada como lo propuso o lo decretó, lo estableció la alcaldesa Claudia López, sino general. Esto pues obviamente tiene que ser autorizado por el presidente Iván Duque, que ya esta mañana dijo que esa posibilidad por ahora no se contempla. Estamos en comunicación con la doctora Lina Triana, ella es precisamente la presidenta de la Asociación de Sociedades Científicas, y también con la doctora Carolina Corcho de la Federación Médica Colombiana. Empecemos con la doctora Triana, a quien le queremos preguntar, ¿por qué ustedes creen que una cuarentena general es urgente y necesaria ya? Bueno, nosotros vemos que esta pandemia por COVID-19 ha ido, digámoslo, cambiando, y en este momento podemos decir que las estadísticas no mienten y las unidades de cuidado intensivo están pues a reventar, y por eso es que pensamos que para poder disminuir el número de contagios tenemos que hacer varias medidas, entre ellas trabajar para que salgamos menos a la calle, o sea, una cuarentena. Sin embargo, no es la única medida, porque una cuarentena sola no resuelve las cosas. Tenemos que acompañarlo también de medidas, pues primero, seguir nosotros como ciudadanos, que no me canso de repetir, usar el tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social, que sea nuestro nuevo normal. Y también, obviamente, unas medidas a nivel del Estado para que trabajen continuando aumentando el número de pruebas, que es muy importante para poder de esa manera, nomás tengamos una persona sospechosa o con COVID positivo, empecemos a hacer una cosa que se llama trazado epidemiológico. ¿Y qué es trazado epidemiológico? Es como un, digamos, el investigador privado de la salud que le va a preguntar a ese sospechoso, ¿usted con quién estuvo con un contacto estrecho? ¿Y qué es un contacto estrecho? Esa persona que estuvo, una persona con que estuvo, que no tuvo ni tapabocas ni distanciamiento social. Entonces, esa otra persona, por ejemplo, yo soy Juan y a mí tengo sospecha de COVID-19. Entonces me mandan a que me metan en una cuarentena. Y entonces le preguntan, ¿usted con quién estuvo en los últimos 14 días? Con Juanita y con Pedro. Ok, entonces ese investigador de la salud va a donde Juanita y Pedro y les va a preguntar, Juanita y Pedro, ¿usted con quién estuvo con un contacto estrecho, sin tapabocas, sin distanciamiento social? Y así sucesivamente se va ampliando y se va haciendo lo que llamamos un cerco epidemiológico. Esas medidas deben venir muy importante a nivel del Estado para que nos ayuden a controlar la pandemia. Y obviamente la cuarentena de los contagios. Pero no es una sola cosa. Entonces, ¿es responsabilidad de cada uno de nosotros? Sí. ¿Es responsabilidad del Estado? También. Es conjunta para poder de esa manera trabajar en vencer la pandemia. Y obviamente nosotros como profesionales de la salud dando lo mejor para atender de la mejor manera a nuestros pacientes. Recordemos que es lo que nosotros queremos siempre, salvar la mejor cantidad de vidas. Y ahí es un punto importante. ¿Por qué? Porque en estos momentos, cuando vemos que la capacidad instalada es menor que el número de pacientes que nos están empezando a llegar, los médicos nos sentimos angustiados. Nos da miedo tener que enfrentar ese momento donde yo tenga que atender a mi paciente, quiera dar lo mejor de mí, quiera cumplir mi juramento hipocrático, siempre dar lo mejor, nunca hacer daño, y adivine que no voy a tener la suficiente disponibilidad de camas, de aparatos ni de recurso humano para atenderlo. Y eso es lo que no queremos vernos enfrentados, y por eso es que estamos pidiendo todas estas medidas para ayudar a que eso no pase. Imagínense uno qué triste que llegue su mamá, uno con su mamá al hospital y no la puedan atender. ¿Cómo me sentiría yo? Precisamente, doctora Lina Triana, es preciso decir que el sistema está a punto de colapsar o ya colapsó, porque si estamos hablando de que ya hay 150 personas pendientes de ubicar, pues uno diría ya se salió del control este tema. Sí, o se superó la capacidad, por lo menos. La capacidad. ¿Y qué va a pasar entonces con esas personas que están pendientes de ubicar? Bueno, esa es una pregunta a la cual siempre queríamos mirar con ojos de, digámoslo, ojos de que no nos iba a pasar, y muchos de los colombianos pensamos eso, porque como estuvimos en cuarentena estos primeros 3 meses, la gente decía, no, pues como nunca pasó aquí ya no va a pasar, y cuando nos sacaron de la cuarentena fue que nos empezamos a relajar. Muchas veces dicen, entonces, ¿para qué nos cuarentenamos tan rápido?
¿Por qué? Porque el gobierno nacional, ¿qué quería? El gobierno nacional y nosotros a través de nuestro gremio medio que queríamos tratar de prepararnos de la mejor manera para esta pandemia. Y eso es lo que estuvimos haciendo. Yo sé que el gobierno nacional hizo esfuerzos importantes para aumentar el número de ventiladores y el número de camas, junto con los departamentos y los municipios y los hospitales privados. Pero llega un momento en que hay una capacidad finita. Ningún país del mundo ha logrado superar esto. En todos los países del mundo, cuando llega este pico, empieza a pasar lo que está pasando en nuestro país. La pregunta que me hacía es concreta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué va a pasar ahora? Ahora son momentos difíciles para este talento humano en salud. Hemos visto en otros países como cuando eso sucede, muchos de los médicos inclusive se suicidan. Eso es lo que no queremos que pase en este país. Por eso era nuestra angustia. Por eso era la angustia. Yo sé que los colombianos están cansados de cuarentena, pero esa era nuestra angustia. Ahora que pase, a nivel de los hospitales, de las clínicas, hay protocolos de bioética y también a través de la Academia Nacional de Medicina existe un protocolo de bioética para poder hacer este manejo de estos pacientes complicados. Estos protocolos de bioética no son, digamos, los únicos. Estos protocolos de bioética se siguen en las unidades de cuidado intensivo y personas que trabajan especialistas en la unidad de cuidado intensivo manejan el día a día de esto, o sea, cuándo entubo un paciente, cuándo lo desentubo, cuándo le quito el respirador, y todos estos son protocolos que ya existen, que obviamente ahora van a ser manejados, digámoslo de una manera para poder atender esta emergencia, pero no es algo nuevo a nivel de la atención. Siempre la atención, obviamente se sigue el protocolo, pero también tiene ese pedacito del acto médico, ¿no? Del ejercicio de la medicina. Y ahí es importante que hemos como médicos, como especialistas, por ejemplo, a través de la Sociedad Colombiana de Cuidado Crítico, de cuidados intensivos, de medicina crítica y cuidados intensivos, se ha venido trabajando en una plataforma de telesalud, precisamente para que esos médicos que van a estar abocados a decidir a quién pueden intubar o no. Muchas veces uno tiene corazón y corazoncito, ¿a quién intubo? ¿A quién intubo si tengo varios? Entonces, para quitar esa responsabilidad de ese médico que está ahí abocado, de ese ser humano que es cálido y que quiere ese paciente, independiente de lo que tenga, somos humanos, queremos salvar esa vida, en nuestra función. Ese sistema de telesalud que estamos ofreciendo a través de la Sociedad, repito, de AMSI, de cuidado crítico, ofrece que haya un tercero, un especialista en unidad de cuidado intensivo afuera, aparte, a kilómetros de distancia, que no está con ese vínculo médico-paciente, para que pueda ese médico, por medio de los parámetros que se están midiendo en ese paciente, definir a quién se intuba y a quién no. Entonces, esas son medidas que nos estamos dando para poder trabajar y para poder fortalecernos como gremio y tomar estas decisiones de la mejor manera. Otra cosa que se está haciendo a nivel de sociedades científicas, con la sociedad de psiquiatría, trabajando con un soporte a estos médicos, a nosotros en estos momentos. Doctora Lina, permítame, porque también queremos ir con la doctora Carolina Corcho, vicepresidente de la Federación Médica Colombiana. Doctora Carolina, yo quiero que dejemos en claro un asunto, que además creo que hay que dejarlo en blanco y negro. Porque hay quienes dicen, no, es que ya Bogotá o las ciudades alcanzaron un número de camas, ¿por qué no ponen más camas? ¿Por qué no montan más unidades de cuidados intensivos? El asunto va más allá, y es que ya no es cuestión de camas y de espacios y de máquinas y de equipos, sino que en realidad también es de personal. Ya no hay médicos para poner en esas nuevas unidades o atender esas nuevas camas, ¿es correcto? Exactamente. Entonces vamos a poner esto, primero que todo, un saludo muy especial a Lina, a mis colegas y a la mesa de trabajo por la invitación. Básicamente, ¿cuál es la situación de Bogotá en este momento? Nosotros tenemos una ocupación en unidad de cuidados intensivos del 90%. Y hasta el día de ayer, nosotros tuvimos 146 pacientes esperando por asignación de cama de unidad de cuidados intensivos y unidad de cuidados intermedios. La cuarentena sectorializada solamente confina 2.500.000 bogotanos y bogotanas. Es decir, hay 5 millones de bogotanos circulando por todo el territorio, lo cual aumenta la posibilidad de contagio. Tenemos un margen de 100 camas aproximadamente, pero ojo, se ha hecho un aumento de la oferta de camas, pero no necesariamente personal de la salud. Ya varios médicos han expresado de 50 camas pasamos a 80, pero seguimos siendo los mismos especialistas. Entonces, evidentemente,
Los intensivistas consideran que una ocupación del 80% ya es un colapso, en tanto el margen del 90% se puede llenar en horas. Cuando tú tienes 5 millones de personas en las calles, no solamente la demanda de camas se te va a dar por los contagios de COVID-19, que se te van a aumentar evidentemente por la interacción social, sino porque van a haber accidentes de tránsito, van a haber otro tipo de asuntos y el colapso es inminente. O sea, podemos hablar de un colapso inminente en este momento. ¿Cuál es la solución frente a eso? Hay varias soluciones. En Italia y en España esta situación ocurrió, pero a ellos los cogió de sorpresa y tuvieron que empezar a hacer hospitales de guerra donde hubo dilemas éticos muy difíciles de escoger a quién hospitalizar, a quién salvaban la vida y a quién no. Eso no es necesario en Colombia, porque es que en Colombia no son las mismas circunstancias de Italia y España. Aquí ya estábamos advertidos de que eso iba a pasar y nuestra responsabilidad ética es enfrentar el pico de la mejor manera posible. No vamos a cambiar y mejorar todo y tener las condiciones óptimas, pero sí se pueden hacer muchas cosas para evitar esto. Lo primero, no hubo una planeación en Colombia del recurso humano en salud. Las propuestas de las que habla la doctora Lina Triana, donde los intensivistas ofrecen alternativas de cómo ellos pueden apoyar equipos especializados, no se acogieron por el Ministerio de Salud. Entonces esto está en un caos donde están llamando médicos inexpertos a que atiendan unidades de cuidados intensivos, adaptando unidades de cuidados intensivos en salas de cirugía, y nos parece que se puede hacer de mejor manera porque las propuestas existen para la optimización de ese recurso humano en salud y no se está haciendo, no se hizo. Claro. Esa es la razón por la que se solicitó la cuarentena. En ese sentido, quiero preguntarle también por un tema que entonces la ciudadanía, cuando escucha noticias, entonces escucha el clamor de los médicos, escucha por un lado a la alcaldesa, escucha por un lado al presidente muchas veces, y entonces la solución, como usted dice, ¿cómo hacemos en este momento, en esta realidad que nos tocó vivir en Colombia, donde a veces no somos tan disciplinados? Pero ¿qué hacer entonces entre una cuarentena escalonada para reactivar la economía, que es el dilema de siempre, pero desde su punto de vista, entonces, ¿qué se debería hacer? Cerrar totalmente para que en este punto volvamos entonces a tener el control de los contagios y después ir reactivando de manera más consciente, ¿o qué hacer puntualmente? Listo. La propuesta que enviamos dice exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, ¿por qué pedimos la cuarentena general? No es lo mismo enfrentar el pico de la pandemia hoy que dentro de 15 días. No es lo mismo. Hoy el riesgo de mortalidad es mucho más alto y se muere más gente que más adelante. ¿Por qué? Porque no tenemos el personal de la salud preparado, coordinado, y eso marca una diferencia de una vida humana, y una vida humana vale mucho. Segundo, una cosa es tener 5 millones de personas en las calles ante una falta de preparación del sistema que no se hizo adecuadamente con el personal humano y que lleguen todos de una al sistema hospitalario, se colapsa. Otra cosa es que lleguen, como decimos en mi tierra, graneaditos, de a uno para que sean bien atendidos. Tiene que ser claro que no es lo mismo atender hoy el pico de la pandemia que hacerlo más adelante con otros elementos de preparación, coordinación de los intensivistas, decisiones de reorganización. Eso es una propuesta. La segunda propuesta es, hay que empezar a hacer ya en todo el país los testeos masivos y sobre personal en riesgo. Esto no se ha hecho suficientemente. Solo el 8% del personal de la salud se le ha hecho una prueba COVID, cuando tendría que ser un personal que ya tendría que ser testeado, aislado, incapacitado para poder protegerlo, porque es el que va a proteger a la población. La transmisión del virus se da fundamentalmente, el 80% del virus es asintomático. Luego ese asintomático transmite el virus. Puede ser el señor de la mensajería, el que está llevando los domicilios, el conductor del bus. En ese sentido, a ellos hay que testearlos y hacer los procesos de testeo, de rastreo, aislamiento que explicó la doctora Lina Triana. Pero para eso necesitas tener unas pruebas en tiempo real, con resultados en tiempo real. En Bogotá hay EPS que se están demorando 15, 20 días para hacer y entregar una prueba. Así es imposible, así es muy difícil. Doctora, hay que tomar medidas para que las EPS entreguen esas pruebas, ¿sí? Teniendo en cuenta pues estas recomendaciones que ustedes están haciendo y que se inicie una cuarentena obligatoria desde ya,
¿hasta cuándo iría, según los presupuestos de ustedes, hasta cuándo se podría extender esta cuarentena o definitivamente hay que hacer una cuarentena obligatoria por un tiempo, más adelante volverla a retomar? ¿Qué expectativas tienen ustedes frente a esta situación? Bueno, todos los países del mundo han tenido que volver a cuarentena. Los países que se han negado a la cuarentena son los que peor les ha ido en la economía, ya la Organización Mundial de la Salud ha dicho. Aquellos países que se han negado a tomar medidas oportunas han colapsado sus economías. Ninguna economía va a ser avante en medio de una mortandad. Eso lo enseñaron las guerras mundiales en el mundo y la historia de la humanidad. Chile hizo una postura negacionista de no vamos a hacer cuarentenas y en este momento está colapsada la vida de la gente y la economía. Entonces lo primero es que la decisión de negarse a tomar medidas oportunas va en contra de la vida de la gente, pero además en contra de la economía. Eso tiene que ser claro. Todos los países han vuelto a cuarentenas. ¿Cuál es la propuesta? Hagamos inicialmente una cuarentena de 2 semanas. ¿Para qué? Tenemos que frenar la propagación del virus, tenemos que descongestionar los servicios y tenemos que empezar a tomar decisiones estratégicas y organizativas sobre el recurso humano. En este momento no hay un censo en Bogotá y en el país de claramente cuántos intensivistas tenemos a hoy. La ANSI dice que 1.200, pero se necesita saber cuántos de ellos están incapacitados. ¿Cuántos son mayores de 65 años y no pueden ejercer en este momento porque tienen riesgo de muerte? Necesitamos saber dónde están, quién los contrata. Ese censo es fundamental. ¿Cuántos internistas, anestesiólogos y médicos hay? Ese es un principio de planeación estratégica que hay que empezar a hacer en este momento. Pero además en estos 15 días no podemos volver a cometer los errores que cometimos para no volver a perder los 15 días de cuarentena con renta básica cuyos recursos existen, no es que el país esté quebrado. Hay una propuesta en el Congreso de la República que habla de una renta mínima para que la gente pueda estar en sus casas y los recursos están. Hay propuestas muy serias de economistas, muy serios en este país. Pero dicho esto, entonces, doctora Corcho y doctora Triana, quiero quedarme con la doctora Lina Triana. Tenemos que irnos acostumbrando, doctora Lina Triana, a que hasta que no haya una vacuna, viviremos abriendo y cerrando en un constante abrir y cerrar, porque sencillamente hay que cuidar la salud, pero también hay que cuidar la economía. Más o menos, doctora Lina. Lo que pasa es que como esta es una enfermedad nueva y una enfermedad tan variante y con tan alto, riesgo de contagio, entonces eso es lo que ha hecho que esta pandemia llegue y se quede con nosotros. Es una enfermedad muy variable, o sea, para nosotros hacer, por ejemplo, las proyecciones estadísticas, ¿qué necesitamos? Necesitamos meterle unos datos, porque una proyección estadística es una fórmula matemática. Si tú le metes los datos mal, pues te arroja una información mal. Y por eso es que ha sido tan difícil hacer estas proyecciones. Y como es variante, porque repito, si por ejemplo ampliamos la cuarentena, nos cambia la cifra. Si, por ejemplo, salimos más a la calle y no usamos el tapabocas, nos cambia la cifra. Entonces, por eso, al principio como teníamos miedo, porque dijimos quédate en casa, entonces nos teníamos miedo, ya nos empezaban a dejar salir, entonces ya dijimos esto no es conmigo, aquí no pasa nada. Entonces nos pusimos un poquito más relajados y eso es lo que hace que esta enfermedad sea, repito, tan variante. ¿Cuarentenas o no? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuarentenas o no? Hay que hacer unas medidas a nivel de número de positivos, número de enfermos, número de unidades de cuidado intensivo, o sea, cuántos testeos estamos haciendo y así más o menos vamos a darnos cuenta cómo estamos y si es responsable, ¿sí?, abrir economía o si es responsable cerrar y hacer cuarentena. Y eso es lo que vamos a tener que estar viviendo todo el tiempo. Nos toca acostumbrar. Doctora Lina, última pregunta. ¿Finalmente el gobierno cumplió con esos compromisos económicos que se habían asumido con los médicos o finalmente eso sigue embolatado? Porque me acuerdo que usted fue muy dura hace algunas semanas llamándole la atención al gobierno diciendo, ojo, nos prometieron algo y no han cumplido. Bueno, definitivamente se ha trabajado y hemos hablado con el gobierno de varias cosas. Se ha hablado que estamos solicitando una contratación con una remuneración digna y justa para estos personal COVID. De eso no se ha vuelto a hablar al respecto. Lo que habló el gobierno era que se iba a trabajar porque se habló a nivel del ministerio, hay que decir, con el ministro de Trabajo, el ministro de Salud, sobre posibilidades de cómo hacer para trabajar un proyecto de ley, pero de la pospandemia. Pero en este momento no. Y también se ha hablado de una bonificación que fue muy controvertida, que el ministro ya lo dijo que se va a dar
en la pico de la pandemia. Pero ahí también hicimos algunas, digámoslo, sugerencias o algunas peticiones a nivel del ministerio, porque cuando salió el decreto se hablaba de una bonificación solamente para aquellos que están directamente, o sea, para unas especialidades específicas. Y sabemos que para la atención de esta pandemia la mayoría del personal médico está expuesta, entonces esa bonificación, por eso, repito, hicimos las peticiones a nivel del ministerio para que se ampliara esa bonificación. Pero definitivamente, por supuesto, ¿qué queremos a nivel de nuestro país, a nivel de los médicos? Queremos una remuneración digna y justa, independiente de la pandemia, sino, digámoslo, ahorita la pandemia ha descubierto muchos de estos tipos de contrataciones laborales que tenemos. Y por eso hemos tenido, gracias a ustedes, los medios de comunicación, cómo empezar a contarle a los colombianos cómo es la vida del médico hoy, que de pronto no lo sabían los colombianos. Y para eso, toda la pandemia tiene cosas buenas y malas. Y una de las cosas que ha mostrado es que, y no solo a nivel de Colombia, sino a nivel mundial, que cómo cada vez más se disminuían los presupuestos de salud, repito, a nivel mundial, y se disminuía todo lo que eran los presupuestos para vigilancia, promoción y prevención en la salud. Y esto hace que obviamente el sistema, tras de que es una pandemia, pues esté para nada preparado. Yo quiero hacer aquí también algo importante en cuanto a los profesionales de la salud y los especialistas. Hay un número determinado X de especialistas en este país y ese número no lo podemos aumentar de la noche a la mañana. Yo sé que a nivel de sociedades científicas se trabajó con el Gobierno Nacional para hacer algunos cursos online para poder capacitar personal de salud, pero un curso online no significa que esa persona vaya a ser un especialista. Muchas veces se hacen presunciones de cosas que no son. Entonces, cuando hacemos ese curso online, estamos tratando de capacitar con conocimiento básico. Pero para usted ser un especialista en este país y en cualquier parte del mundo, usted tiene que estudiar bastantes años, más de 10 años, más de 12 años, más de 14 años, hasta 16 años, depende de la especialidad o subespecialidad que usted esté haciendo, y tiene que pasar por un proceso escalonado. Primero un conocimiento básico, después tiene que hacer un entrenamiento y después pasar por una experiencia para poder ser especialista y ejercer. Y en 3 meses o en unas horas no se puede hacer este tipo de entrenamiento, entrenamiento y experiencia. Entonces, ¿qué hablamos nosotros con el Gobierno Nacional? Nosotros a nivel del ministerio le dijimos, bueno, vamos a trabajar, el personal es finito, no tenemos más y no tenemos cómo aumentarlo ya. Traerlo de afuera es un error. Personas que vamos en la emergencia no vamos a poder mirar que sean idóneas y además no conocen el sistema. Entonces, y además tenemos muchos médicos. Recuerde que en Colombia, cuando estamos hablando de formación de médicos, ese tema de otro día, de otro momento, tenemos más facultades de medicina que 3 veces más que en otros países que son más pequeños que nosotros. O sea, médicos están aquí, hay muchísimos médicos. El problema es la formación que tengan para este tipo de pandemia. Entonces, ¿qué dijimos? Hagamos equipos de líderes, porque no podemos multiplicar de la noche a la mañana los intensivistas. Entonces, pongamos a intensivistas, líderes en las distintas unidades de cuidado intensivo, acompañados de otros especialistas, como cirujanos generales, como medicina interna, como anestesiólogos, que son especialidades que manejan pacientes graves, pacientes muy graves, para que ellos sean los líderes del equipo y poder así distribuir de la mejor manera este talento humano en salud. La idea es, también le solicitamos al gobierno que participáramos como sociedades científicas en los diferentes, a nivel de los entes territoriales, los diferentes, digámoslo, comités COVID, para poder de esa manera poder hacer la asesoría y poder trabajar de la mejor manera con este recurso humano. Doctor. Y eso es lo que queremos distribuir de la mejor manera, y ya que estamos en esta pandemia, ¿cómo hacemos para salvar la mayor cantidad de vidas? Eso es lo que siempre tienen que recordar. Cuando un colombiano escucha un comentario y diga, qué pereza cuarentena, o no, la economía va primero, y vean que un médico diga cuarentena, no piensen, están locos, ya volvieron a fregar. No, piensen es que nosotros estamos aquí para salvar vidas. Y si solicitamos estas medidas, no es molestar. Ay, doctora, eso es difícil, pero tiene usted ahí un punto muy importante y ojalá ese mensaje den el clavo. No es por joder, es por salvar vidas. Doctora Lina Triana, presidenta de la Asociación de Sociedades Científicas, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muchas gracias a ustedes por estos espacios y gracias a toda la mesa de trabajo y a los oyentes. La idea aquí es que cada uno de nosotros se vuelva embajador de este mensaje.
Doctora Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, gracias por estar con nosotros. Buena tarde. Buenas tardes y gracias por la invitación.